Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Bueno, ¿quién es el que me habla? Porque no lo. Sebastián, soy. Ah, bueno, Sebastián. Ah, acá veo, sí, ahí está. Bueno, eh, vamos a el pedido que hicieron varios de ustedes. La verdad que ya no recuerdo quiénes fueron los que escribieron, pero muchos adhirieron, por más que hayan aprobado el examen, eh, de pedir que dure un poco más de tiempo para la parte de problemas, así que bueno, lo vamos a considerar. El tiempo que establecimos fue en función de también los tiempos que asignamos el año pasado, en función de cómo fueron los alumnos, así que, así que bueno, por eso, pero bueno, si ustedes se necesitan un poquitito más de tiempo, lo vamos a tener en cuenta. Ahora, después de la clase, Profe, sí, sí, termino de decir una cosita y ya les dejo a ustedes. Ahora, después de la clase, ya voy a publicar la lista, bien, con todos los aprobados, si bien creo que la mayoría sabe ya cómo le fue, pero, pero bueno, hay veces que se les llega a cerrar el cuestionario y ustedes no tienen la nota. Sí, Bárbara. no, profe, era ese el tema de cuándo subirían la lista de los aprobados. Ahora después que termino con ustedes o entre la una, vamos a poner, antes de las 2 de la tarde, ya voy a publicar. La idea, como tenían en las indicaciones, la lista se iba a subir hoy, el lunes 13, pero ahora antes de las 2 de la tarde va a estar publicado. Ya les Bueno, profe, adelanto, gracias. de nada, ya les adelanto a ustedes que están acá conectados, si bien ya dije en la clase anterior, este viernes 17 no va a ser el recuperatorio, sino que va a ser recién el lunes 20 en el horario de teoría, porque el viernes 17 la plataforma está por hacer tareas de mantenimiento. Por esa razón, no, lo tuvimos que cambiar y entonces también hice algunos cambios en el cronograma con respecto a las clases de teoría. Es como que vamos a juntar dos unidades para que ustedes puedan preguntar lo que consideren necesario de esas unidades, pero yo hoy también voy a poner toda esa información en el aula virtual en avisos, así que para que, bueno, hubieron cambios, pero por fuera de la asignatura que hace que tengamos que cambiar. Así que bueno, espero que para el lunes 20 ya la plataforma esté sin ningún inconveniente, que hayan hecho todas las tareas de reparación y se pueda hacer el recuperatorio sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, Sí, la lista de aprobados va a subir en la pestaña de parciales, ¿verdad? sí, Gracias. sí, ahí voy a subir. Eh, bueno, entonces para hoy tenían que ver. ¿Llegaron a ver los videos de GTA 5? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y qué les pareció? Porque vieron que a partir de hasta la unidad 3, ahí vimos hidrógeno, oxígeno, agua y agua oxigenada. Y a partir de la unidad 4 ya empezamos con los distintos grupos de los elementos representativos. Entonces, comenzamos con los halógenos. Hoy tenemos que ver calcógenos. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les pareció muy difícil? Agustina me hace pulgar arriba. A Sofía también les pareció bien. Yo la verdad que creo que los vi a Sebastián también, a Florencia, veo. Entonces, por ahí los videos a ustedes les da la posibilidad de volver a repetir, de poner pausa, Diego también, ¿sí? Y entonces
uno puede ir a su ritmo tratando, Belén, también de asimilar esos nuevos conceptos. Eh, ¿Qué me quieren consultar? Profe, Sí, yo le quiero consultar algo bueno, a ver, Diego, te escucho. y me parece que la mayoría de mis compañeros A ver, opinan lo se mismo. te corta, Diego, a ver si te puedo entender bien Y la en las clases pregunta. de problemas sincrónicas, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí, ahí sí. Las clases sincrónicas de problemas, por Sí. ahí se le entiende también muy poco a la profesora porque se le cuelga el internet o algo y se escucha muy cortado y muchas cosas no se entienden. Ajá. O sea, no me quería, Pero, se le dijo a ella, pero no. pero todas las clases fueron así. En mi caso sí, no sé mis compañeros, pero yo todas las clases que tuve con los profesores de problemas, sí, el internet o estaba muy cortado, o no sé si es problema del profesor, del Pero lo internet que del pasa es que profesor, dan distintos pero se le profesores, entendía muy Diego. a medio. ¿Sabes por qué te consulto? Porque son Claro, tres sí, por eso profesoras entiendo. distintas que van rotando quién se hace responsable de la clase. Entonces, que de todas Claro, haya problemas de internet, es como que, por eso te preguntaba si era de alguna en particular para yo decirle. Y cuando se sube el link de esa clase, ¿está muy cortado? Profe, no sé si se refiere a eso, pero hubo una clase con la profesora Antonella Ajá. que se veía muy mal y se escuchaba mal también. Ah, bueno, bueno. Entonces eh, le voy a, le voy a decir a ver cómo se puede solucionar. ¿M? Acá me pregunta porque Florencia. en el caso de las clases teóricas de usted, profe, Eh, nota la diferencia en cómo explica y cómo no es todo fluido. Sí. A esa nomás era Porque mi Diego, yo acotación, también digamos. me di cuenta en algunas clases que por ahí parece que mi voz va por un lado y la mímica va por otro, no sé. Pero sí, yo me quedo acá en mi casa que tengo supuestamente una buena conexión, pero evidentemente hay veces que también influyen mucho otras cosas. Pero bueno, voy a hablar a ver con la profesora Antonella para tratar de que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Acá me dice Florencia, ¿puede explicar un poco la parte de la hibridación y el enlace sigma y pi? Bueno, ustedes, eh, o sea, uno acá trata de explicar con las teorías que se tiene el comportamiento que tiene una determinada molécula. Entonces, el dióxido de azufre o el trióxido de azufre, se conoce bien la longitud de enlace que existe entre los átomos de azufre y los átomos de oxígeno y también el ángulo de enlace que se forma entre esos enlaces, ¿sí? El ángulo que se forma a su vez entre esos enlaces. Entonces, todas esas medidas se conocen porque uno puede determinar experimentalmente esos valores. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman esos compuestos? 120 grados. 120 grados. Eso se determinó experimentalmente. ¿Cuál es la longitud del enlace?
1,43 Armstrong. 1,43 también se lo determina experimentalmente. Entonces, ahora que uno tiene esos datos experimentalmente, uno tiene que decir, bueno, entonces, como me dan estos datos, yo tengo que interpretar que ese enlace entre el azufre y el oxígeno es un promedio entre un enlace simple y un enlace doble. ¿Cuál es el orbital molecular que me indica a veces un enlace simple? Es el sigma. ¿Sí? Y el orbital molecular pi realmente hace referencia justamente a cuando se forma un doble enlace. Ahora, dependiendo, esto ustedes tuvieron que haber visto en química general, dependiendo de los orbitales atómicos que entran en juego, es que se va a formar un sigma o se va a formar un pi. Fíjense que influye la orientación del orbital P que está en juego. ¿Qué pasa cuando se juntaba el sp2? O sea, se llega a entender por qué se forma en el dióxido de azufre sp2, cómo se forman esos orbitales atómicos híbridos, ¿eso se entendió? Ay, 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 ¿se entendió o no se entendió? Acá Sofía, te agradezco, Sofía, que me respondes. Ustedes quieren que Agustina también me dice, bueno, entonces, ese electrón que estaba en el orbital 3p, por excitación, ¿sí? Puede subir al nivel 3D. Entonces, ahí, después yo que tengo que contar la cantidad de electrones que me quedan entre el S y el P. Y ahora, ¿cómo yo sé que tiene que ser ese P2? De acuerdo al ángulo que forma. O sea, entonces yo sobre esos datos experimentales tengo que tratar de aplicar las teorías que conozco para poder interpretar esos datos. Pero ¿qué pasa? Tengo que juntar después un orbital atómico híbrido, sp2, ¿de quién? Del azufre, con un orbital atómico P con orientación I. Entonces, cuando se juntan esos, ahí nosotros obtenemos el orbital molecular sigma. Pero en cambio, cuando se junta el PD, que me quedó el otro orbital atómico híbrido, con un orbital P con orientación en Z, entonces ahí se forma el orbital molecular pi. Dependiendo de los orbitales atómicos, ya sea híbridos o orbitales atómicos que interaccionan, es que se forman los orbitales sigma o los orbitales pi. Y eso depende de las orientaciones. Por ejemplo, el pi, recuerden, ¿cuántas orientaciones tiene? Los orbitales atómicos P. Perdón, los orbitales atómicos P. ¿Cuántas orientaciones tienen? 3 orientaciones. Tienen 3, ¿sí? El D es el que tiene 5. Entonces, dependiendo de esas orientaciones que tiene el orbital atómico P, si es en X, en Y, en Z, y dependiendo con quién se juntan, va a ser el orbital molecular que forman. ¿Ustedes habrán visto orbitales moleculares en química general? ¿Vieron eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno.
Entonces, yo lo que les aconsejo es que vayan y repasen un poquitito de lo que les dio el profesor Darío, porque entonces en función de lo que él les contó, lo que les dijo, nosotros acá directamente aplicamos ese concepto. Cuando vayan después química orgánica el año que viene, ahí van a ver todas las características que tiene el átomo de carbono específicamente. Y entonces ahí van a ver que el átomo de carbono también es capaz de formar uniones sigma, uniones pi, ¿m? Dependiendo de los orbitales atómicos que entran en juego. Entonces, yo lo que quiero saber si se entiende la aplicación de la teoría del enlace de valencia al dióxido de azufre o al trióxido de azufre. Bueno, acá Felipe me dice sí. No sé si llegué a responder la pregunta de Florencia, que me preguntó Sí, si profe. podía explicar un poquito la hibridación, pero entonces, yo vuelvo a repetir, les aconsejo que vayan y que repasen esos orbitales atómicos, cuándo estaba en presencia de sigma, cuándo estaba en presencia de pi, quiénes son los orbitales que se tienen que encontrar para formar un orbital molecular, o quiénes son los orbitales atómicos que entran en juego para formar un orbital molecular, y los que le tiene que quedar en claro que tanto del dióxido y el trióxido de azufre, los datos son experimentales. Entonces yo, a partir de eso, es que trato de encontrar una teoría que yo pueda aplicar. Como es 120 grados, y bueno, yo sé que tiene que haber ahí un orbital atómico híbrido sp2. ¿M? Después esa otra hibridación secundaria que se obtiene, bueno, son importantes porque me dan características de esos compuestos. ¿Mm? Yo creo que en el video está bien explicado cómo se forma esa parte de estado intermedio, que por qué. Hay muchos compañeros que dicen que hubo un ejercicio que estaba mal escrito en un compuesto, el cual estaba escrito como cromato y en realidad sería dicromato. ¿Eso me hablan en el parcial, Felipe? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Esto que me están escribiendo por el chat, que estaba mal escrito un ejercicio y el cual estaba escrito como cromato, en realidad sería dicromato, ¿es en el examen parcial? Sí. Ah, Hay muchos que están diciendo eso, que eh, no existía el primer compuesto que dije, que es el KCrO4. claro, sí. Sí, hay muchos que estaban diciendo eso. Ajá. Bueno, para todas esas dudas que uno a veces cuando está en un examen presencial dice, profesora, acá puede ser que esté mal escrito el compuesto porque le falta un 2 al potasio y ahí uno también se da cuenta. Obviamente que uno controla los exámenes y a veces pasan errores. Justamente por eso es nosotros, para cualquier duda que ustedes tengan, es que habilitamos ese chat para que si surgían algunos inconvenientes, la verdad que preguntaron pocas personas y sobre lo que preguntaron era a veces cuánto habían sacado porque se les cerró el cuestionario. ¿M? Pero entonces, para los otros exámenes, yo los invito a que si ya se están dando cuenta que hay un problema, entonces que lo pongan en el chat, así podemos sacarles la duda ya en ese momento. ¿M? ¿Qué más? ¿Qué más quieren consultar?
de este tema. Creo que toda la parte de propiedades, de los distintos compuestos que pueden formar estos elementos, creería que ahí no hay dudas. Química inorgánica es una asignatura que hay que tener un poco de memoria, ¿sí? Yo por eso hay veces que le digo, bueno, en esto no se aprendan de memoria, traten de razonar, porque todo lo que yo pueda razonar lo tengo que aplicar y no es necesario que yo aprenda de memoria. Pero hay muchas veces que, bueno, ¿cómo es este tipo de compuesto? ¿Qué, qué reacción puede llevar adelante este compuesto? Y bueno, hay cosas que sí o sí me las tengo que acordar. ¿M? ¿Cómo le fue? Porque eso es algo clave. ¿Cómo le fue en la parte de los aniones o los ácidos que forma el azufre? Cuando intervienen más de dos átomos de azufre, o más de uno sería, si se obtienen, si hay dos o si hay cuatro. ¿Se entendió la distribución de los estados de oxidación? Porque eso es eh, importantísimo. Y eso lo tienen que saber si, con cuál es el número de oxidación. Y acá sí, en este ejercicio uno tiene que razonar, no aprenderse de memoria. ¿Cuáles son los números de oxidación del azufre? Por ejemplo, en el tiosulfato. ¿Cuáles son? ¿Cuál dijo, profe? Para que acá yo no había leído lo que me dice Belma. A ver, yo no entiendo cómo usar el potencial de un elemento cuando tengo que saber si es estable o no según Latimer. Ah, Belma, pero vos me estás haciendo una pregunta del parcial. Estamos hablando ahora de la unidad 6. Sí, Belma. Profe, ¿cuál había dicho? No escuché. Sí, sí, ya les repito, Sebastián, lo que pasa es que acá estoy leyendo el chat y Belma me está haciendo una consulta del examen, del diagrama de Latimer. Entonces, bueno, vamos a terminar con la unidad 6 porque si no, va a ser un poco complicado. Yo lo que les consulté es sobre la última parte. Vieron que ahí vemos los ácidos que forma el ácido sulfúrico, que son muchos, y que uno de los más importantes es el, el ácido sulfúrico, perdón, los ácidos que forma el azufre. Uno de los más importantes es el ácido sulfúrico, pero después aparecen otros ácidos que hay que tiene más de un átomo de oxígeno. Ay, perdón, que tiene más de un átomo de azufre. Entonces, quiero que me digan cuáles son, por ejemplo, algunos de esos ácidos. ¿Llegaron a ver hasta el cuarto video? Sí, profe. Bueno, yo sí Bueno, llegué a ver. bueno, a ver, Sebastián, porque la verdad que algunos me hacen pulgar para arriba, pero después nadie me responde. Yo les había pedido a alguno por ahí si puede prender su camarita, porque si no parece que yo estoy hablando sola acá. Eh, entonces, a ver, ¿cuáles son los números de oxidación de los átomos de azufre en el tiosulfato? ¿En el anión tiosulfato o en el ácido tiosulfúrico? ¿Mm? Actúa con, ¿no? 5 puede ser, profe. Ajá, más 5 y Menos uno. menos 1. Eso es muy importante que ustedes sepan. En estos compuestos que tienen
distintos números de oxidación el átomo, porque uno no estaba acostumbrado a ver esto. Entonces, Sebastián acá nos dice, hola, ¿qué pasa? ¿No nos escuchás, Sebastián? Entonces es verdad que es más 5 y menos 1. Ahora yo les consulto, ¿se entendió por qué el azufre central tiene más 5 y el otro azufre tiene menos 1? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿eso podría explicar resumidamente? O sea, creo que entendí que es porque son los que gana o pierde cada azufre, Sí, pero me confunde cómo sacar, digamos, la cuenta de cuántos gana o cuántos pierde. bueno, dale, entonces lo vamos a hacer. Me voy a sacar los auriculares. Voy a apagar a ver acá el aire. A ver. La fibra tan dañada. Entonces, vamos a hacer el del ion tiosulfato. Profe, ¿puede escribir más abajo, por favor? Sí. ¿Acá? Sí, Sí, se profe. ve. ¿Cuál es la fórmula del ion tiosulfato? Azufre 2, oxígeno 3. 2 menos. Pero como estoy hablando de un ion, entonces 2 menos. Yo, para no estar escribiendo acá, yo los invito a que tengan los valores del método del cálculo para poder calcular, ¿sí?, cuántos electrones comparten y cuántos electrones son no compartidos, ¿sí? Tienen ahí los datos, entonces yo no estoy escribiendo todo eso en el pizarrón. ¿Qué tenemos? Los electrones necesarios que da 40, los electrones de valencia, que son 32, que ahí son, ¿sí?, 30, más los 2 electrones porque estoy hablando del ion. Entonces me da que tengo 4 pares de electrones compartidos y 12 pares de electrones no compartidos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo los ubicamos? Azufre, acá tengo otro, oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. 6. Entonces, si acá podemos distribuir 2, 2, 3, 4, acá tengo 2, 4, 5, 6. Vamos a ver por el oxígeno. El oxígeno también, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá a ver si consigo de otro color la fibra. A ver, acá, como estoy trabajando con un ion, entonces, ¿sí?, ese sería otro electrón que que son los dos negativos. Si tuviésemos en presencia del ácido acá, entonces ahí este oxígeno es el que se une a un hidrógeno y este otro oxígeno al otro hidrógeno. ¿Sí? ¿Todo el mundo sigue hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe.
Entonces, ahora, ¿cuántos electrones o pares de electrones tengo compartidos? Son 4. Hasta ahora tengo 1, 2. Entonces, este va a ser el 3 y el 4. Por lo tanto, estos son los otros del oxígeno que tienen el 6. ¿Y qué es lo otro que yo tengo que ir controlando? ¿Este oxígeno cumplió el octeto? Sí. Sí. ¿Este cumplió el octeto? Sí, este cumplió el octeto. Por lo tanto, este tipo de enlace que ocurre acá entre el azufre y el oxígeno, ¿cómo es? Es el coordinado o dativo, ¿sí? Entonces, este azufre central tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya cumplió el octeto. ¿Cómo se va a unir al azufre que está acá arriba? De la misma forma, el coordinado o dativo. Hasta ahí, ¿no hay ni una consulta? No, profe. Bueno, lo que vamos a ver es lo que no me acuerdo si Agustino, quien me consultó, que más de una o de una persona le habrá resultado un poquito confuso, es cómo asigno los estados de oxidación. Y tengo que pensar, si están la unión es entre dos átomos iguales o si es entre dos átomos diferentes. Si yo les pregunto, si comparo el azufre con el oxígeno, que está unido acá con 3 oxígenos, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. Eso es importante, aplicar ese concepto. Eso hace que, entonces yo diga, este par electrónico que se formó, uno del oxígeno y uno del azufre, pero están más desplazados el oxígeno. Entonces hago esta línea de puntos que significa que todo el par está desplazado hacia el oxígeno. Eso yo interpreto que esta cruz que puso, que está representando el electrón que puso este átomo azufre, ¿qué pasa? Él está perdiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, acá de vuelta tengo un oxígeno frente a un azufre. ¿Quién le lleva al par? El oxígeno. ¿Quién le lleva acá? El oxígeno. Pero, ¿qué pasa acá entre estos dos? Los dos son los mismos átomos, por lo tanto, ¿hay diferencia de electronegatividad entre ellos? No, No, No. nula. son la misma. Entonces, acá hago una compartición por igual. Y ahora voy a contar los electrones que perdió el átomo central de azufre. Voy a tener que representar como número positivo. Y los electrones que gana, los voy a representar con un signo negativo. Entonces, este oxígeno, ¿cuál es el número de oxidación que tiene si ganó estos dos? Los dos. Menos 2. ¿Se ve el verde, chicos? Muy poco, profe. Poco. ¿Se ve el verde acá que estoy usando? No, profe. ¿No? Menos 2. A este también acá, menos 2. Este también, menos 2. Ahora, acá venimos a lo que cuesta un poquito más entender. El par electrónico, ¿quién puso? ¿El azufre del medio o pusieron 1 y 1? El del... 1 y 1. No, no sé quién me habló recién. Yo, profe.
Yo, Sebastián. Ay, Sebastián, pasa que no sé por qué hay veces que no me Coordinadora, sale el tío. nombre de la persona que habla porque todos no me entran en la pantalla. Mira, Sebastián, y voy a volver a explicar. Este par electrónico lo aportó el átomo central, este azufre. Y se está uniendo a este otro átomo como a través de un enlace coordinado. Es decir, que él pone el par y se une acá. Lo otro que hice fue ver cómo están distribuidos, digamos, estos electrones. Como tienen la misma electronegatividad, yo puedo asumir que ni uno de los dos azufres se lleva al par como lo hizo el oxígeno acá. Como lo hizo el oxígeno acá. ¿Sí? Acá yo hice todo en línea de puntos, no sé si ustedes no llegaron a ver, entonces les paso con el libro. Entonces, como estos tienen la misma electronegatividad, yo divido. Es como que un electrón queda para uno y otro queda para otro. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que este átomo central es el que puso los dos electrones. Entonces, esta cruz, este electrón que le queda a este azufre, ya era de él. Él no ganó ni perdió ese electrón. Ese ya era de él. ¿Cuál es el electrón que pierde el átomo acá al central? Es este. ¿Que quién lo gana? Este azufre. Por eso el azufre de acá arriba tiene número de oxidación -1, porque gana este electrón que le sacó a este átomo central. Entonces, en definitiva, el átomo del medio, ¿cuántos electrones perdió? Perdió 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que me digan que si se entendió o hay algo que todavía queda sin entender. Profe, Sí, ¿coordinado significa covalente o no? más fuerte, Felipe. Coordinado significa... Acuérdense que ustedes vieron dentro de los enlaces, cuando se podían formar, eran enlaces iónicos o enlaces covalentes. Y un tipo de enlace covalente es un covalente coordinado, en el cual se forma el enlace, pero porque hay un átomo que está poniendo los dos electrones. Gracias. Profe, ¿cómo quedó la unión entre el azufre y el oxígeno? No entendí bien eso. ¿Entre cuál de los oxígenos? Lo que están ¿Cualquiera, al Joel? costado. Lo que están al costado. ¿Estos? ¿Por qué tiene Sí. -2? No, ¿cómo están distribuidos los electrones ahí? ¿Y cómo está formado? Porque tiene, mira, el redondito es el electrón del oxígeno y la cruz es el electrón del azufre. Entonces, un enlace covalente simple. Cada uno aportó su electrón y de esa forma se unen. Ah, gracias. ¿Hay algo que acá no se entiende? Estos dos, capaz que es lo que le confundió a Joel. Joel, estos dos tienen -2, pero acá el oxígeno está ganando esta cruz, que es el electrón del azufre. Este es de él. Él por este otro electrón, que acá está como anión, pero es el que termina ganando, es que tiene -2. Y si estuviésemos en presencia del ácido, acá este oxígeno está unido a un hidrógeno. Entonces, esos son los otros electrones que él gana para llegar a -2. Joel, por ahí venía capaz tu duda.
Sí, profe, Ah, eso bueno, no. ¿está ahora? ¿Quedó claro? Sí, Porque este que está acá abajo, este es -2, porque estos dos electrones él está ganando del azufre. Yo esto que le estoy diciendo ganar, perder, no es que se llegue a formar un ion, sino que tiene, como es más electronegativo, tiene la capacidad de desplazar la nube electrónica hacia el más electronegativo. Entonces, de esa forma es como que el azufre está quedando deficiente. Y por eso es que este toma +5. Yo quiero saber, Agustina, creo que vos fuiste la que me consultaste. ¿Se entendió? Ah, me están escribiendo acá por el chat. Bueno, entonces, esto es importante. Es importante saber que acá el azufre es el que está aportando los dos pares. Por eso, este electrón que gana este es el que está perdiendo este azufre. Este acá ya era de él. Entonces, en el otro compuesto, claro, Sebastián hoy ya nos preguntó, puso hola. Sebastián, evidentemente tu conexión también está fallando un poco porque porque nosotros seguimos conectados aquí. En el caso del tetrationato, ¿se entendió el caso del tetrationato? Ahí tenemos 4 azufres y los azufres del medio, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Por qué llega a número de oxidación 0? Porque el azufre, esos azufres del medio, ellos se quedan con sus electrones. Ellos no ganan, es claro, no ganan ni pierden. Son los que ya tenía. Es como que yo me quiero unir con Agustina que me está escribiendo. Entonces, yo pongo un electrón, ella puso un electrón. Pero después, si nos tenemos que separar, ¿qué pasa? Si los dos tenemos la misma electronegatividad, el enlace no está desplazado hacia uno y hacia otro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, si a mí me hacen una línea de puntos, yo puedo decir, este ya era el electrón que yo tenía. Entonces yo no gané ni perdí, este ya era mío. Vuelvo a repetir, por si alguno por ahí le genera confusión, este par electrónico que están acá, estas dos cruces, le corresponden a este azufre del medio, ¿sí? Por eso es que yo en el tetrationato, esos azufres del medio son 0, porque esos no ganan ni pierden. Pero acá, este es el que perdió y este es el que ganó, ¿sí? Porque este enlace era un enlace coordinado negativo, que el azufre como átomo central era el que estaba ofreciendo para poder unirse a este. Recibió de regalo. En cambio, cuando se forman en el tetrationato, ahí, para formar ese enlace, uno pone un electrón y el otro pone otro electrón. Lo otro que tienen que tener en cuenta, que siempre se trabajan con, aparte de esos números de oxidación distintos, se saca un número de oxidación promedio, que a veces puede ser un número entero o no necesariamente, como en el caso del tetrationato que es 2,5. Y lo otro que también tienen que tener en cuenta es, dependiendo a veces cuando pueden actuar como agente oxidante, como agente reductor, el hecho que hay uno de esos azufres que a veces se oxidan o que se reducen. Entonces, esas características creo que estaban bien explicadas en el video y eso sí es importante que lo sepan. ¿Quedó claro entonces ahora?
Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta sobre la primera parte, si podía explicar el efecto del par inerte. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Cómo son los números de oxidación en el grupo? ¿Cuáles son los números de oxidación con los que van trabajando? -2, 4 y Ajá. 6. Bueno, entonces, eso significa que el estado o más 4, ¿sí? Se hace cada vez más estable con respecto, porque los otros después ya van perdiendo ese -2. ¿Ustedes cuáles son los subniveles de energía que tienen ocupados? ¿Cuáles son como elementos representativos? ¿Cuáles son los que Los, están en juego? El los S S y y el el P. P, ¿sí? NS y NP, ¿sí o no? Sí. Ay, 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 no me responde. Parece que estoy hablando con una pared y nadie quiere prender su cámara. ¿Qué cosa? A ver. No, este no es. NS2, NP4. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica. En general del grupo. ¿Por qué? Porque dijimos que ellos tienen 6 electrones de valencia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno va descendiendo en el grupo, el número de oxidación que se hace más fuerte es este. Usan los electrones del, eh, del orbital P, estos 4 electrones del orbital P, y entonces es como que quedan sin participar estos 2 electrones del S. Entonces, inerte significa que no reacciona. Par, que son 2. Entonces, es como que quedan estos electrones del S sin participar de esos estados de oxidación. Y entonces, por eso se le llama par inerte. ¿Se entendió o no? Profe, ahí se entendió. Voy a poner mis auriculares a ver si los escucho un poquitito más. Lucía, ¿se entendió? Sí, profe, súper. Bueno, después ya vamos a ver que el nitrógeno es un gas inerte, sí, que no reacciona, y hay veces que cuando uno quiere desplazar al oxígeno, por ejemplo, tienen un recipiente y les queda como un espacio de cabeza, no sé si eso está aplicado en el video, pero eh, y les queda un espacio de cabeza o un espacio de aire. Entonces, pueden ocurrirse la oxidación de algunos compuestos que uno tiene en ese frasquito. Entonces trata de sacar el aire presente, el oxígeno presente, y lo trata de reemplazar por nitrógeno, por gas nitrógeno. Entonces, de esa forma, mantiene, evitando el proceso de oxidación, la sustancia que yo tengo en ese frasquito. ¿Mm? Y entonces, o a veces uno dice, tengo que trabajar en una atmósfera inerte, tiene que ser una atmósfera de nitrógeno. Eh, y ya vamos a ver por qué el nitrógeno entonces puede actuar como gas inerte. ¿Alguna otra consulta de la unidad 6? No, profe. Bueno,
A ver, ¿qué fue lo que me consultó Belma? Si es estable o no según Latimer. Bueno, no importa, si es medio ácido o medio básico, te va a dar. Los diagramas de Latimer están todos los estados de oxidación de un determinado elemento, ¿sí? Colocados como reducción. O sea, arranca desde el más alto número de oxidación hasta el mínimo número de oxidación. Así están escritos. Entonces, están los datos, están los potenciales, ya sea el medio ácido o el medio básico. Uno tiene que saber, entonces uno, dependiendo de lo que le den, te consulta si es medio ácido o básico. Y hay veces que en los diagramas uno tiene el potencial con la letra A, significa que está en el medio básico, con la letra B, en medio básico. Ahora, Belma, te consulto. ¿Cómo se calcula el delta de cero? ¿Te acordás? En condiciones normales, ¿cómo se calcula esa diferencia de potencial? Puso en el chat, profe. Ay, ay, ay. O sea que estaba leyendo su pregunta. Sí, es cero cátodo, es cero ánodo. Bueno, entonces, ¿quién es el que está actuando como cátodo? Es aquel que se reduce. Entonces, sobre la especie que a vos te diga, a ver, pasa que necesito leer cuál es la consulta de ella. Usar el potencial cuando tengo que saber si es estable o no según Latimer. Yo entiendo que si da positivo no es estable, pero no entiendo cómo lo aplico. Bueno, ya entendí. Vos sabés entonces cómo calcular ese delta E, pero no cómo lo interpretas. Entonces, en la unidad 1 habíamos visto que dependiendo del valor que me dé delta DE, yo podía decidir si era una reacción espontánea o no. ¿Y qué otro parámetro yo también podía utilizar? La variación de la energía de Gibbs, ¿sí? ¿Se acuerdan? El delta de G. Entonces, yo tengo que, voy a separarme aquí. Si delta de G es igual negativo, entonces delta DE positivo. En estas condiciones yo estoy frente a qué tipo de reacción. ¿Espontánea? Es una reacción espontánea. Y ahora, depende de lo que te pida el ejercicio, Belma. Si vos sabés que esto es una reacción espontánea, significa que se va a dar naturalmente. Si te está preguntando, ¿es una especie estable? ¿Qué significa que sea estable? Que va a quedar, no va a dismutar. ¿Qué significa que dismute? Que se puede, ¿sí? Oxidar o reducir. Entonces, son distintas formas que te está preguntando lo mismo. Si te pregunta si es reacción espontánea, y bueno, va a ocurrir esa reacción. Entonces, va a dismutar, y si dismuta, ¿es estable o no es estable? No, no es estable. Belma, ¿te enredé más? No sé si me estás diciendo, no, coma, entendí o no, no entendí lo último. A ver, vos hasta acá entendés. Sí, bueno. Depende qué es lo que te está pidiendo el ejercicio. Si el ejercicio te pregunta,
¿Es estable una especie química? ¿Cuándo va a ser estable? No, espera. Yo tengo que unir varios conceptos. Entonces, esto vos entendés. Esto es una reacción espontánea. Entonces, si a mí me está preguntando si es una especie estable, significa que no dismuta. ¿Eso se entiende o no, Belma? O sea, si dismuta, no es estable. Si es estable, no dismuta. Bueno, si vos llegás a entender eso, ahora hay que unir las dos partes. Si yo digo que mi reacción es espontánea, ¿qué es lo que va a ocurrir espontáneamente? Que dismute. Entonces, si yo digo que espontáneamente dismuta, ¿es o no estable mi especie? Entonces son como que yo con esto digo reacción espontánea. Y esto que sea reacción espontánea significa que se va a dar esa reacción. Lo que te pregunten. No sé, hay veces, ¿qué te dice que si dismutan, si desproporcionan, si esa especie es estable? Bueno, entonces, dependiendo de lo que te pregunte, vos tenés que relacionarlo con esto. Se da espontáneamente esa reacción de dismutación, de desproporción. Si ocurre todo eso y la especie no va a ser estable, porque va a tender a dismutar, a desproporcionar. Bueno, me alegro que hayas entendido, Belma. Bueno, entonces, si ya les adelanto a ustedes qué es lo que voy a escribir. Vamos a unir, porque me doy cuenta que no hay tantas preguntas por ahí de estos temas. Entonces vamos a unir 2 unidades en las próximas, al menos en las próximas clases. Ya les digo, el lunes que viene vamos a estar con el recuperatorio, entonces no vamos a tener esta clase sincrónica. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar el 27 y ahí vamos a ver las unidades 6 y 7. Luego, el 4, y ahí en octubre varios días van a pasar que nos encontremos. El 4 no vamos a tener clase. El 13 sí, clase de consulta. Quédense tranquilos, yo todo esto les voy a poner. Porque el 11 es feriado, ahí tenemos un fin de semana largo, el 8 y el 11. Y el 18 nos reencontramos y ahí vamos a hablar de la unidad 8 y de la unidad 9. Yo lo mismo, de acuerdo al cronograma, les sigo habilitando los temas. Pero, bueno, ya les quiero avisar con anterioridad para que también ustedes vayan de a poco viendo los videos y cuáles son todas las dudas. Lo que les puedo adelantar es que para el lunes 27 de septiembre nosotros ahí vamos a ver la unidad 6 y 7 y ahí ya van a tener todas las unidades vistas para el parcial. Después el 13 se hará una clase de consulta de vuelta para el 15. Así que bueno, yo los dejo, si no hay más dudas. Ya les digo, antes de las 2 de la tarde voy a subir las listas y todos estos avisos para que todos estén en conocimiento. Sí, Agustina, quédate tranquila. Quédate tranquila que yo subo las listas y ahí pongo todo esto que le estuve diciendo, todos estos cambios, para que todos estén al tanto. Pongo en avisos, así que eso les llega a ustedes a sus mails. Así que bueno, gracias por conectarse. Son solo 25 o 26, así que bueno. Hasta la próxima clase. Chao, chicos. Hasta la próxima.